Estamos en la Casa Museo Salsipuedes con una plática, con una tertulia interesante que tiene énfasis en la contribución que hicieron dos compositores importantes para la cultura antioqueña y colombiana, como son el maestro Gonzalo Vidal, para algunos conocido como el autor del himno antioqueño, y el maestro Carlos Vieco, que fue uno de sus pupilos, nacido en el año 1900, nació con el siglo, y el maestro Gonzalo Vidal en 1863. Para conversar sobre estos temas tenemos un invitado especial que es el doctor médico, historiador con énfasis en música, miembro de la Academia Antioqueña de Historia, Luis Carlos Rodríguez. Muchas gracias. Luis Carlos es autor de una muy completa antología del maestro Gonzalo Vidal y es muy conocedor también de la contribución y de la carrera musical del maestro Carlos Vieco, donde vamos a pretender o tratar de hacer un enlace entre las contribuciones de ambos artistas y a valernos de los conocimientos que el doctor Luis Carlos tiene para compartir. ¿Qué importancia, Luis Carlos, tuvo el maestro Gonzalo Vidal para la cultura antioqueña? Teniendo en cuenta que el maestro Gonzalo Vidal nació en Popayán, no era No era antioqueño, paisa, sí. pero por lo que tengo entendido sirvió profesionalmente durante 65 años de carrera pedagógica y artística a, a A la la ciudad ciudad, de sí. Medellín. Jorge, gracias por la invitación. A ver, hablar de Gonzalo Vidal es muy difícil en tan poco tiempo. Sí, como tú dices, Gonzalo Vidal nació en el 63 en una familia de músicos, de artistas payaneses, de artistas caucanos, pero muy jovencito. Hemos estado investigando y parece que de 7, 8 años, aunque otras fechas dicen que después de los 10 años, llegó a Medellín en compañía de su papá, su mamá, animados por su tío, Francisco Javier, que ya estaba en Medellín desde antes, y llegaban a una ciudad en donde se pudiera considerar que era como una especie de oasis en medio de las guerras civiles que tenía el país. Popayán era en ese momento una ciudad pobre, una ciudad complicada por cuestiones de guerra, y para el arte era imposible tener un desarrollo y un ejercicio profesional o laboral satisfactorio. Entonces, por cosas de la vida, Francisco Javier había llegado a Medellín, animó a su hermano Pedro José, el papá de Gonzalo, a que se viniera. Y se vinieron y aquí precisamente Gonzalo empezó sus estudios junto a su tío, junto a su papá, y en ese ambiente que se había formado en torno a una especie como de tertulia musical y artística, donde Daniel Salazar Velázquez, donde la maestra Luisita Uribe, que es la abuela de don Gabriel y bisabuela de Blanquita Uribe, madre de 3 grandes artistas, Daniel, Samuel y Luis Uribe. En esa tertulia estaban formándose muchos de los importantes músicos de finales del siglo XIX. Pues bien, a esa tertulia de alguna manera perteneció Gonzalo joven, y pronto la ciudad se dio cuenta de que tenía un gran artista hacia 1888, cuando vino una compañía de zarzuelas cubana, española cubana, pues, y el director se emborrachó y no pudo cumplir con la función de ese momento, y cuando ya estaba todo perdido para estrenar una obra
La Tempestad de Ruperto Chapí, alguien en la orquesta dijo, ese joven que está allí en primera fila nos puede ayudar. Se para Gonzalo Vidal, Tomó la batuta. cogió la batuta, dirigió a primera vista y al otro día el público de Medellín, y la prensa lo dice así, se daba cuenta que tenían un genio en la ciudad. Es cierto que él fue 100% autodidacta o tuvo algunas A eso iba. influencias. Fuera de esas influencias, pues de esas primeras lesiones con su papá, su tío y esa tertulia de doña Luisita Uribe, él parece tomó clases con Daniel Salazar y ya entrado en años, sí, de alguna manera, tomó clases en la Escuela de Santa Cecilia con Augusto Azzali, quizás las únicas formales que recibió. Augusto Azzali, italiano, el director de orquesta, estaba con ocasión de la presentación de la ópera, de varias óperas. Él tenía una compañía, él era el director de la orquesta de una compañía de Azzali, Senardo, Bracale, una de esas. Y entonces, estando en Medellín, los cogió la guerra y le tocaba dar clases, entonces en una de esas clases estuvo Gonzalo Vidal. Al parecer fue lo único que formalmente recibió como clases, el resto es todo autodidacta. Y para terminar la pregunta anterior, sí, él es el punto de referencia obligada del arte y de la música en la ciudad de Medellín prácticamente durante su vida. Es decir, desde ese momento que a los 25 años dirige la orquesta de la Tempestad de Chapí, con esa compañía de zarzuelas, hasta su retiro, hasta cuando se va para Bogotá en el año 41, ya ciego y solo, muy viejito, a morirse en Bogotá, llevado por su hija María Teresa, a que se fuera a acompañarlo. Murió en el 46. En el correcto. 46, exactamente. Sí. En ese espacio, en ese tiempo, es un hombre que batutea, para coger el símil musical, que está al frente de prácticamente todos los proyectos, todas las empresas, todos los esfuerzos que se hicieron en la ciudad de Medellín en torno al arte y la cultura, y no solo la música. Me refiero, por ejemplo, a la fundación de la Escuela de Santa Cecilia. Él llegó a ser subdirector y después director, profesor todas. La Escuela Santa Cecilia derivó en lo que es en hoy lo que en el año Bellas 1910, Artes. sí, Sí. con la conjunción, con la integración de la Escuela de Pintura y Dibujo del maestro Francisco Antonio Cano y la Escuela de Santa Cecilia en Música, se formó en el año 1910 bajo los auspicios de la Sociedad de Mejoras Públicas, lo que hoy es el Instituto de Bellas Artes de Medellín. Volviendo al tema de su contribución pedagógica, yo estoy suponiendo que fue también el mentor musical o el director de los aprendizajes de don Eusebio Ochoa. Claro. Don Eusebio Ochoa lo menciono porque fue uno de los maestros, además del mismo Gonzalo Vidal, del maestro Carlos Vieco, que es el Claro. personaje que yo tengo pues alguna mayor información. Claro, y también Gonzalo llegó a ser profesor de un Carlos Vieco adolescente, ¿cierto? En ese tránsito de Santa Cecilia a Instituto de Bellas Artes, Sí. Gonzalo fue profesor de Carlos Vieco. Debemos mencionar que don Eusebio Ochoa Es el papá es el padre de don Héctor Ochoa. de don Héctor Ochoa, que es un compositor muy conocido, cuya obra El Camino de la El Vida Camino y de muchos la Vida otros. ganó el primer puesto en votación popular de las obras más Recordadas de la música recordadas Colombia. del siglo XX. En el año 2000 Exacto. se hizo ese concurso que muchos países lo hicieron en cuanto a cuáles son las obras Claro. de mayor votación Esto popular. nos habla entonces de unas generaciones que animan otras generaciones, es decir, son como momentos estelares de la historia
en cuanto a fulguraciones artísticas. Entonces Gonzalo Vidal se forma con Luisita Uribe, Daniel Salazar, y él a su vez forma a Carlos Vieco, a Eusebio Ochoa, y estos a su vez forman otros personajes que posteriormente serán muy importantes en el siglo XX en el país y en Antioquia, y que esos a su vez forman la actual generación de artistas en la ¿Has ciudad. encontrado alguna evidencia o alguna documentación de algún comentario que haya hecho el maestro Gonzalo Vidal con respecto al joven Carlos Vieco? No, no, pero sí hay una muy importante y es de Luisa Calvo. No sé si tú recuerdas, claro que sí lo recuerdas, de cuando el joven Carlos Vieco, que ya había pasado por lo menos 2 o 3 orquestas de la familia Vieco, siempre o como pianista o como contrabajista, la Unión Musical, el Botón Rojo, la orquesta de la familia Vieco, y hace se conocen sus primeras obras compuestas, y aparece una danza llamada Las Noches de Agua de Dios, que todo el mundo corrió a atribuirle al maestro Luisa Calvo, que estaba internado en Agua de Dios, ya sabemos, el Lazareto o Leprocomio, y el mismo Luisa Calvo dice, no, eso no es mío, eso es de un muchacho de Medellín que se llama Carlos Vieco. Y presagió que tenía un futuro importante como Claro. compositor y como melodista, sí. Y todos en la familia Vieco lo sabían, o sea, el menor de la familia, porque es una familia muy importante. Tú recuerdas los nombres de todos, por favor, coméntale al público. A ver, de lo que puedo recordar, el mayor de los Empecemos Vieco, por don Camilo, que era el papá de don Yolombó. Camilo era el patriarca, patriarca. Y para mí el personaje que algunas personas de la familia coincidimos con declarar que es el personaje más importante en Sí, toda la... el polifacético. Sí, porque fue un hombre de una habilidad extraordinaria como ebanista, y sus composiciones, que se conocen muy pocas y no son populares, pero ameritaría hacerse una investigación estudio, sí. y procurar que lleguen a conocerse más. Lo que yo conozco me parece de una calidad notoria. El mayor, que era Luis Eduardo. El mayor de sus hijos fue Luis Eduardo Vieco, nacido en 1882, y doña Teresa Ortiz de Vieco, que era la madre, tuvo un hijo cada 2 años, 82, 84, 86, hasta el año 1900. Que nace Carlos. Que nace Carlos Vieco, que es el último. El octavo. De la camada, el 10º. El 10º, sí. Sí. Hubo un total de 4 damas que nacieron, sí, de esa camada, y 6 varones. Una de las niñas, todavía como bebé, murió, o pues todavía en edad de estar gateando, porque se comió un veneno con el que pegaban los globos para un diciembre, y no alcanzó pues a recibir atención. Bueno, no y los ojos y los otros hijos. Los otros, en el año 82 nació Luis Eduardo Vieco, que fue un pintor, un dibujante importante y el pionero de la litografía en el país. Un hombre de empresa. En el 84 nació mi abuela, que fue doña Tulia. En el 86. En el 86, el escultor Bernardo Vieco, que fue muy destacado y dejó escuela como... Muy exitoso. Como un gran escultor, de un dibujo impecable y de una elegancia trascendental en su modelado. Y continuaron el maestro Roberto Vieco, que fue un clarinetista muy destacado. Y fundador de la banda sinfónica. Exactamente. De la Orquesta Sinfónica de Antioquia, y fue
también miembro de la banda. Correcto, y fue un pionero de agrupaciones musicales y un clarinetista muy virtuoso. Don Alfonso Vieco, El que violonchelista. fue violonchelista. A él lo y, conocí en el almacén ahí en Cundinamarca con la avenida de Grave. Era así, ¿cierto? Sí, y don Gabriel Vieco, que fue un El luthier restaurador y constructor de órganos y de instrumentos. y de violines. De violines y un luthier en cuestiones que tienen que ver con pianos acústicos muy destacado, que formó pues Sí, escuela. una escuela, sí. No tuve yo la oportunidad de conocerlo. Mi padre, que se dedicó a la escultura, fue ayudante de don Gabriel Vieco en el taller de piano, siendo mi padre pues adolescente o muy jovencito. Sí. Y don Carlos ya en el año 1900 fue el último de todo este grupo de Vieco artistas, y que es muy interesante que siendo el menor terminó siendo, dentro de la importancia de todos los Vieco, terminó siendo el más Destacado. el más conocido, el que más le llegó a la gente con sus composiciones, que además fue muy prolífico. Algunos atribuyen de él la capacidad de haber sido el más prolífico de todos los compositores de música andina en Colombia. colombiana. Hay otros muy prolíficos como Álvaro Dalmar, Lucho Bermúdez, por ejemplo, fue muy prolífico, claro, en distintos formatos musicales con énfasis en la música caribeña, y es por seguro el que mayor número de obras tuvo registradas en registradas y grabadas. Y grabadas, y un compositor muy exitoso, alrededor de 1500 obras. Eso lo hace muy prolífico. Estoy hablando del maestro Lucho Bermúdez. El maestro Carlos Vieco, en algún momento yo escuché que era autor de más de 5000 obras, lo cual terminó siendo una exageración paisa, claro, porque al averiguar resulta que sí está documentado que hay más de 3000 obras, sí, pero eso ya es extraordinariamente. Exacto. Pero volviendo a Gonzalo Vidal, yo tengo el registro de más o menos unas 200 obras, que lo hace un gran compositor, un compositor no solo muy prolífico, sino muy versátil, porque don Gonzalo escribió, obviamente para el piano, escribió muchas obras, más o menos un centenar, tengo el listado y tengo todas prácticamente en este momento, que están siendo tocadas por al menos 4 o 5 pianistas muy importantes del país en este momento. Menciono solo por recuerdo en el momento Leslie Berrío y Jairo García, que terminó su doctorado recientemente con la suite de la posguerra. Pero estoy hablando también de música de cámara, más o menos unas 20, 25 piezas en varios formatos. De banda, fue el director de la banda del Regimiento Girardot, del año 14, 15 hasta el año 30, cuando ya por la ceguera, por las cataratas no pudo seguirla dirigiendo. Entonces escribió por lo menos otras 20 obras para banda, pero también escribió para orquestas, muchas de ellas formato orquestal de sus piezas para piano, y escribió hasta una zarzuela, la zarzuela María, sobre la famosa novela de Jorge Isaacs, con el beneplácito de Isaacs y con el apoyo de Isaacs. Zarzuela que lamentablemente no pudo recuperarse, solo se han conservado 2 o 3 números, porque se terminó de montar y se hicieron 2 o 3 presentaciones y se bajó del escenario. Y eso me da pie para recordar que don Carlos no es muy conocido por ello, es más conocido por sus piezas para piano y sus canciones, pero es también autor de por lo menos 3 o 4 zarzuelas, 2 o 3 infantiles o escolares, Romance Esclavo, y la famosa Romance Esclavo, que es la más conocida, sí, que se ha montado ya como 4 o 5 veces con éxito. En Bogotá recientemente la han presentado. Sí, Ronald Perilla, sí, uno un musicólogo joven, la ha reconstruido con base en todos los archivos disponibles, y se acaba de hacer una versión en Bogotá, en los Andes.
Es muy interesante ver cómo este par de compositores representan el pueblo, a pesar de que fueron compositores, el uno más de música académica y el otro más de música tradicional andina, ambos han calado en el pueblo. No podemos olvidar que don Gonzalo Vidal no solo es el autor de la música del himno antioqueño sobre los versos inmortales de Epifanio Mejía, sino que es él también el autor de las famosas estaciones de Semana Santa, las que se cantan en el Vía Crucis los Viernes Santos y que están aquilatadas en el pueblo, que están metidas en la entraña misma del pueblo católico que las reza y las canta en todas las Semanas Santas. Eso los hace un par de personajes fundamentales en la historia de la música de la ciudad, del departamento, del país, y que por esa vía de maestro-alumno y alumno pariente tuyo, tienen una presencia aquí en Sal Si Puedes. Estas esculturas que tú has modelado, que tú has hecho, son ese homenaje, supongo yo. Son esculturas que se han hecho con la participación del escultor Julio Maldonado y mi persona, y el énfasis ha sido personajes en la música o la cultura colombiana que han tenido que ver directa o indirectamente con Sal Si Puedes o que tuvieron alguna amistad con mi padre Jorge Marín Vieco. Ya para terminar, tengo curiosidad en conocer algo desde el punto de vista médico, tú como médico, sobre el diagnóstico que se le hizo a Luisa Calvo, que es otro de los personajes que tienen una relación indirecta, si no directa, con la historia de Sal Si Puedes, como quiera que Luisa Calvo fue el inspirador de mucha de la gran vocación del maestro Carlos Vieco, sin que ellos se conocieran hasta el año 41. Que vino Calvo a Cuando Medellín. tengo entendido, y tú me puedes ayudar y Sí. corregir, que al maestro Luisa Calvo, luego de estar confinado en el leprocomio De Agua de Dios, de Agua sí. de Dios desde 1916 o 17, Sí, él salió 6 veces con permiso de las autoridades sanitarias. Bueno, en el año 41 vino a Medellín. vino a Medellín. Ya se le había diagnosticado que su enfermedad no tenía ningún No estaba enfermo. activa. Sí. Eso en este momento todavía es controversia. Sergio Espina Romero en su libro Dolor que canta, incluso yo le di el dato, es muy probable, Calvo murió por una uremia, o sea, por una enfermedad renal crónica, muy probablemente producto del haberse sometido a cantidad de experimentos con medicamentos contra el Hansen, contra la lepra. No sabemos aún si con seguridad sí habría tenido lepra. Es probable que sí, pero ya se sabe, O sea, que la tenía lepra... los síntomas similares al de la lepra, No, pero es probable que sí la haya tenido, Pero- que se haya diagnosticado, pero se curó. Pero cuando él se curó ya dijo, pues yo para qué salgo ya, ya todos mis amigos se murieron, ya mi gente, yo me casé aquí, estaba con su mamá, en fin. De manera que la vida de Calvo eso es para otra tertulia, Jorge. Sí. De todas Bueno. maneras, este par de personajes que nos inspiran esta tertulia hoy son fundamentales en la historia de la ciudad y del país. Muchas gracias, Luis Carlos, por Gracias a tu ti por la contribución, invitación. por tus conocimientos, y nuestra esperanza es haber podido contribuir con participar con algo de esta historia que consideramos tan antioqueña y tan importante para la cultura colombiana. Muchas gracias.